Y esta mañana está con nosotros Fernando Castillo, socio de impuestos de Baker Tilly México, para hablar de otro de los temas fundamentales que ha generado muchos signos de interrogación y son los cambios en materia de subcontratación, el famoso outsourcing. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la videollamada. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a tu auditorio por escucharnos el día de hoy. Oye, pues comencemos con uno de los temas principales y es que como parte de la reforma y de los cambios que se han dado, pues se define que ya no podrá ocurrir la subcontratación, salvo que sea subcontratación especializada. Habrá un proceso de 3 meses para que las compañías pues vayan integrando a la nómina a aquellos trabajadores que no entran dentro de esta categoría y de ahí pues lo básico. ¿Qué es la subcontratación especializada? ¿Qué la define? Sí, mira, primero tenemos que tomar en cuenta que la subcontratación sí efectivamente ya quedó prohibida y la propia Ley Federal del Trabajo establece cuál es este tipo de subcontratación prohibida, ¿no? Y básicamente lo que nos establece la Ley Federal del Trabajo es, oye, tú no puedes poner a disposición trabajadores propios en beneficio de otra persona. Y ese es un tema muy importante porque ya hemos platicado en el pasado qué es lo que pasaba con este tipo de subcontratación y qué es lo que pasaba con poner a disposición a los trabajadores, ¿no? Yo te diría, si vamos al origen de la subcontratación o el outsourcing como lo conocemos comúnmente, te diría que hasta cierto punto tiene sentido y déjame explicar. Primero recordemos que la subcontratación nace como una necesidad de los empresarios en la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que ellos necesitaban enfocar sus recursos en sus negocios, para lo cual requerían ciertos servicios que resultaban especializados y que no tenían nada que ver con las actividades a las que ellos se dedicaban. Y precisamente la reforma que se publicó el 23 de abril pasado incluye una serie de modificaciones que si bien prohíben la subcontratación, sí permiten la contratación de servicios especializados, o dice la ley, incluso la ejecución de obras especializadas, siempre y cuando se cumplan dos requisitos. Primero, que los servicios no se encuentren en el objeto social de las empresas que los contratan o que no sean parte de la actividad preponderante de estas, y que obviamente quienes presten este tipo de servicios especializados estén registrados en un padrón de la Secretaría del Trabajo. Yo creo que la pregunta que nos vamos a hacer todos es esta, a la que seguramente vas a llegar, que es, ¿qué son estos servicios especializados o dónde vamos a ver esto definido? Ya lo hemos platicado muchas veces, incluso aquí contigo también lo hemos comentado. Creemos que este punto lo tendrían que aclarar las autoridades a través de las reglas que tienen que presentar en los próximos días. Digo, creo que tenemos que tomar en cuenta esa parte, porque al final del día, pues, todos podemos ser especializados, ¿no? Y entonces no me gustaría llegar al grado de decir, oye, pues todos vamos a registrarnos y todos vamos a ver qué hacemos con la Secretaría del Trabajo. Incluso yo te diría que creo que necesitamos escuchar de las propias autoridades la definición de lo que debemos entender como poner a disposición a los trabajadores de una persona en beneficio de otra. Digo, la verdad es que en el pasado ya hemos platicado de este tema, Rodrigo. Teníamos muchas dudas en relación con esta definición. ¿Por qué? Porque la realidad es que las disposiciones no establecen lo que quiere decir poner a disposición. Digo, tenemos algunos precedentes que dicen, oye, pues quien te pueda mandar o quien te pueda asignar tareas, esas personas son las que tienes a tu disposición. El tema es, eso es un tema muy, muy laboral y creo que el tema de fondo tiene que llegar no solamente al ámbito laboral, sino también al ámbito mercantil, ¿no? Al ámbito de los negocios entre las empresas. Claro, y sobre todo que en la manufactura, por ejemplo, pues hay una enorme sofisticación de procesos o incluso pensaría en el comercio electrónico, ¿no? Es decir, es Claro. subcontratación si tienes una flota interna que se dedica al transporte, pero hoy muchas de estas compañías pues tienen, a su vez contratan a empresas de paquetería y entonces si ellos deciden integrar una flota, pueden estar en estatus subcontratado, ¿no? ¿Cómo se va definiendo? Y ahora, y también lo hemos platicado en el pasado, ¿qué hay con respecto al registro frente a la Secretaría del Trabajo? Bueno, con la Secretaría del Trabajo. Sí, mira, este es un proceso que ya viene en las disposiciones. Es básicamente una afirmativa ficta, será una afirmativa ficta en muchos de los casos,
Lo que va a suceder al final de este tema es, vamos a tener que ir con la Secretaría de Trabajo, tenemos que presentar una solicitud de registro, ellos tienen 20 días para decirnos si sí vamos o no vamos, y bueno, si no lo hacen en ese tiempo, nosotros podemos ir y presentar, oye, ¿qué pasó con mi registro? Y 3 días después, si no nos contestan, entonces es una afirmativa ficta. Aquí creo que tenemos que estar muy al pendiente del cumplimiento de requisitos que tendrán que venir en las reglas, tendremos que estar muy al pendiente de cómo estamos en materia de objetos sociales, en materia de actividades preponderantes de cada una de las empresas, porque lo que también dicen las disposiciones que ya están en vigor es básicamente, oigan, si tú no cumples con los requisitos que establece la Secretaría del Trabajo, entonces vamos a tener que cancelar los registros, ¿no? Entonces vamos a tener ese tema de mucho cuidado con las empresas, ¿no? Y la verdad es que yo creo que es un reto muy importante para las autoridades revisoras, ya sea de la parte laboral como de la parte fiscal, y nosotros como empresarios vamos a tener que estar muy cuidadosos de cómo vamos a llevar ahora nuestras empresas, ¿no? Y si me permites decirlo, en Baker Tilly tenemos un grupo especializado de asesores en donde podemos apoyarlos para identificar esos conceptos, ¿no? Y preparar la reestructura que sea necesaria para cumplir con las disposiciones fiscales y legales, ¿no? O sea, cómo está tu objeto social, cómo están tus empleados, cómo están tus empresas, cómo está tu grupo, ¿no? Porque todos esos elementos inciden tanto en la parte laboral como en la parte fiscal, que resulta totalmente relevante en estos tiempos. Y está el plazo de estos 3 meses, ¿no? Que ya empezaron a correr, obviamente, y que Correcto. ¿qué va a pasar cuando se terminen estos 3 meses? O sea, ¿a qué va a estar expuesta una empresa que pues no haya tenido esta claridad y pues no, sin mucha visibilidad de cuál es el estatus de sus trabajadores? Y mira, yo lo que te diría es, el tema de los tres meses es básicamente para obtener el registro, ¿no? Eh, el problema es que si nosotros no nos encontramos regularizados para dentro de estos 3 meses y el tiempo sigue corriendo y yo sigo contratando a una persona que está, que está poniendo trabajadores a mi disposición y no son servicios especializados, y deja poner así, no lo son porque no tiene el registro, entonces el problema va a ser para mí. ¿Por qué? Porque yo desde un punto de vista fiscal, y déjame nada más pensar que ya todas las disposiciones están en vigor y están trabajando, ¿no? Si yo sigo contratando una persona que no tiene registro, una persona que por no tenerlo no se considera de un prestador de servicios especializado, el problema va a ser que yo no voy a poder tomar la deducción, yo que estoy pagando, ¿no? Yo no voy a poder tomar la deducción, no voy a poder acreditar el IVA que me estén trasladando, y lo peor del caso es que me puedo ubicar en un supuesto de delito de defraudación fiscal calificada, que eso creo que es lo más grave de todo, y creo que es donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema penal está muy claro, la verdad es que las autoridades lo han dicho en muchas ocasiones. Nosotros, bueno, las autoridades dicen, no, nosotros no queremos tener problemas con esquemas fraudulentos, con esquemas simulados. Lo que queremos hacer es que se hagan las cosas y que se hagan bien. Y la verdad es que estamos de acuerdo, o sea, paguemos quienes tengamos que pagar y no vulneremos los derechos de los trabajadores, que creo que eso es lo más importante de esta reforma, tratar de evitar esa parte, ¿no? Entonces, si no tenemos registros, si no estamos cumpliendo con requisitos o si lo perdemos, entonces nuestra contraparte va a tener un problema, ¿no? Creo que ese es uno de los temas más importantes, Rodrigo. Por supuesto. Ahora, cuando, digamos, estamos hablando de la entrega de información, ¿qué información, a qué se refiere específicamente este aspecto? Qué bueno que lo toca, Rodrigo. Es un tema también súper importante. Y no quiero ser crítico, quiero ser propositivo, Rodrigo. Fíjate que las disposiciones lo que establecen es que uno de los requisitos para que tú puedas considerar como deducibles los pagos que haces a un prestador de servicios especializados es básicamente que te entregue información que tiene que ver básicamente con el pago de cuotas patronales, con el pago del IVA, con el pago de retenciones. Y entonces yo voy, pago a un prestador de servicios, y lo que le pido para poder hacer deducibles los pagos que yo le haga es la evidencia de este tipo de documentos, ¿no? Y él me tiene que demostrar que los trabajadores con los que me prestó ese servicio especializado, que por cierto tiene que estar registrado ante la Secretaría de Trabajo, es, pues ya pagó el impuesto, ¿no? O sea, él retuvo el impuesto a los trabajadores y lo enteró, el impuesto sobre la renta.
Él pagó su IVA, el mismo que me trasladó y que yo le pagué. Y finalmente, que él también lo que hizo fue pagar las contribuciones de seguridad social de sus trabajadores que usó en la prestación de mis servicios. Claro. Ahí yo creo que, mira, en el origen creo que es lógico pensar que con esa información vamos a tener la tranquilidad de que las obligaciones fiscales y laborales se están cumpliendo. Mi único tema ahí es, creo que la carga administrativa va a ser muy importante. ¿Por qué? Claro, Porque una persona no le va a prestar servicios solamente a un cliente, le claro. puede estar prestando servicios a varios. Entonces, eso, la realidad, desde mi punto de vista, no vamos a lograr demostrar que efectivamente se estén pagando todas las contribuciones y se estén pagando bien esas Por contribuciones. Creo que supuesto. esa parte es súper relevante porque no nos da chance de cerciorarnos, ¿no? Fernando, Puede ser debo que lo hacer un estén mal hecho, corte, ¿no? pero te pido que te mantengas en la videollamada y regresamos en un momento. De la mañana con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial y estoy conversando esta mañana con Fernando Castillo, socio de impuestos de Baker Tilly México. Fernando, y bueno, pues estábamos hablando de esto que mencionabas en términos del registro, la redundancia por un lado y la complejidad a la hora de que se cumpla el objetivo, pues de que se vayan registrando pues todos, digamos, todo el proceso en sí mismo. Y en ese contexto preguntarte qué se considera como insourcing, porque hemos estado hablando de ello, pero vale la pena definirlo y volver a visitar ese concepto. Sí, Rodrigo. Mira, el insourcing, y déjame ahora sí que decirlo en español, no es otra cosa más que una subcontratación de personal dentro de los grupos empresariales, ¿no? Cuando estábamos analizando este tema en noviembre pasado, que el Ejecutivo lo presentó a análisis al Congreso, la verdad es que sí necesitábamos buscar o tener la posibilidad de tener servicios compartidos, porque tú sabes que en los grupos empresariales en general no hay solamente empresas operativas, ¿no? Tenemos empresas, muchas empresas de servicios que, bueno, pues dan ayuda a las demás empresas, ya sea recursos humanos, contabilidad, administración, ¿no? Ellos, la verdad es que están buscando apoyar al core business del negocio para poder generar más, ¿no? Y volvemos a lo mismo, el tema del insourcing, pues no es otra cosa más que un apoyo para que las empresas puedan lograr mejor sus objetivos, ¿no? Y bueno, lo que sucedió en esta reforma que ya fue publicada en el diario oficial, bueno, pues recordemos que como concepto general, el insourcing tampoco está permitido porque es una subcontratación laboral. Pero lo que sí nos permitieron con esta reforma, ya después de ser analizada, ya después de los acuerdos que se llegaron entre empresarios, gobierno y trabajadores, es que sí nos permitan tener una excepción para servicios compartidos o complementarios del core business, del negocio en general. Y volvemos a lo mismo, tipo contabilidad, recursos humanos, marketing, ¿no? Hay que tomar en cuenta también, Rodrigo, que para que esto pueda aplicar, necesitamos revisar que estos servicios que estamos contratando, que en nuestras partes que son relacionadas, efectivamente sean de carácter compartido o complementario. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a esperar las reglas. Creo que en el sentido común podemos definirlo, pero tú sabes que en este tipo de temas legales tenemos que ser muy claros y tenemos que tener una definición bien definida, ¿no? Desafortunadamente esto no está tal cual definido como están las cosas hoy, pero vamos a esperar a que estas reglas sigan aclarando qué es lo que se busca, ¿no? Al final, mira, lo que se está buscando y lo que se está generando es que los derechos de los trabajadores estén salvaguardados. O sea, que los patrones paguen completas sus cargas sociales, que paguen su IVA, que paguen las retenciones correspondientes. Y siendo sincero, creo que es justo, porque abusar del sistema estableciendo actos simulados para las empresas, la verdad es que esto no se vale, eso no se debe hacer. Y por cierto, esto es un delito, ¿no? Entonces, creo que ese tema es importante, ¿no? Claro. Ahora, es cierto también que ha habido muchos abusos. Hay ahí empresas muy visibles Correcto. que todos sabemos. Bueno, no lo sabemos, ¿no? Pues si no, eso, digamos, pues hay denuncias de por medio, pero que evidentemente pues Correcto. incurren en prácticas poco sanas, digamos, y que afectan a los trabajadores. Pero por otro lado, es cierto también que México nunca ha logrado tener una reforma laboral la que se necesita
para que haya agilidad para las empresas y también para los trabajadores, porque evidentemente cuando una empresa contrata, se lo piensa muchísimo por toda la carga laboral que eso conlleva, por supuesto, pero no solo ello, sino también la agilidad que tiene para poder, pues, justamente integrar a personal más rápido y en caso de que no funciona, pues, desplazarlo también de una manera más ágil. Y creo que eso no ayuda al dinamismo del mercado laboral, ¿no? Que esa es una de las razones por las cuales muchos recurrieron al outsourcing, algunos tramposamente, pero otros, pues, atendiendo a algo que pues simplemente no está contemplado, digamos, en el esquema pues normal, y esa fue una forma de hacer una suerte de reforma laboral indirecta, lo diría así. Correcto, y coincido contigo, Rodrigo. Yo creo que la reforma que estamos viendo es como una reforma pequeña de todo lo que se necesita, ¿no? Entiendo el punto de cuidar los derechos de los trabajadores, insisto, estamos completamente de acuerdo con ellos. Pagar impuestos, bueno, pues todos tenemos que Sí, pagar claro. impuestos. Es un tema internacional. A nivel mundial se utiliza el outsourcing cuando se usa bien. Evidentemente, aquellas empresas o aquellas ni empresas, ¿no? Aquellas personas que están utilizando esquemas simulados, pues bien merecen un castigo, ¿no? Y la verdad es que desde hace muchos años, por lo menos en la parte fiscal, quien hace una simulación, bueno, pues eso ha sido delito toda la vida, ¿no? Y el hecho de que hoy vengan y reformen el código fiscal de esta manera, de tal forma que cualquiera que haga un esquema de simulación o cualquiera que haga, que abuse de los trabajadores, déjame ponerlo así, bueno, pues eso merece un castigo y yo creo que está bien, o sea, creo que tenemos que jugar, pues todos iguales, ¿no? Y la verdad es que abusar de los trabajadores o de las disposiciones, creo que no es el tema, ¿no? No debería ser el tema. Sí, no lo debe ser. Fernando, como siempre, un gusto conversar contigo. Es un tema del que seguramente seguiremos conversando, sobre todo porque pues vienen las reglas, hay que ir viendo cómo aterrizan y como ya mencionabas, pues hay que acercarse a los expertos. ¿Dónde los pueden encontrar, por cierto? Muchas gracias, Rodrigo. Pues nos pueden encontrar en redes sociales, nos pueden encontrar en internet, en bakertilly.mx, en redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn. Digo, somos desarrolladores de negocios, nos importan los negocios de los mexicanos, nos importa que crezcan, bueno, que nos vaya bien a todos, Rodrigo, ¿no? Por supuesto. Pues Fernando, gracias. No, hombre, te agradezco mucho, que tengas buen día. Buen día Buen a día. todos. Ahí escuchamos a Fernando Castillo, socio de impuestos de Baker Tilly, México.